CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, buenas tardes. Estamos en 89.1 FM. Un saludo a todos los que nos siguen en este programa y a través de las plataformas en que también nos comunicamos. Hoy, como he anunciado, tenemos a dos invitados de lujo, a don Miguel Fernández III, los vamos a ir presentando y conociendo, y a don Christopher Bogan, no sé si lo dije bien. Vamos a hablar de distintos temas, básicamente algunos relacionados fundamentalmente con los recursos naturales, el ambiente y también obviamente el turismo y la relación que puede tener. Don Miguel, así en resumen, es el gerente general de Punta Leona Beach Club y Nature Resort, y don Christopher es profesor. Ha sido profesor universitario y es experto en una maestría en manejo de vida silvestre en América Latina. En la UNA ha sido profesor y también estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison. Don Miguel ha tenido una larga trayectoria en el sector empresarial y con estudios sobre todo en temas de turismo y administración de empresas. Bienvenidos, muchas gracias, don Daniel. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta linda tarde de mayo, calurosa por cierto. Gracias a los invitados de lujo, como dijo don Rodolfo, don Chris, don Miguel, un gusto tenerlos por acá. Casi siempre nos gusta introducirle a los radioescuchas, a nuestros invitados, de una forma un poco más personal. Don Miguel, si quiere podemos empezar con usted. Cuéntenos quién es don Miguel, de dónde viene don Miguel, de qué parte de Costa Rica y por qué terminaste trabajando en turismo, ¿crees? Bueno, primero que todo, buenas tardes Daniel y don Rodolfo y a los radioescuchas. Sí, bueno, Miguel Fernández es un tema un poco raro que haya terminado trabajando en turismo, pero me encanta. Yo soy hijo de un artista nacional, mucha gente lo conoce, Rafa Fernández, y me fui con mi padre para España en una época en la que él estaba creciendo en su carrera. Y ya en España estudié hotelería y turismo, y bueno, pues tuve la gran fortuna de volver a Costa Rica y encontrarme a la figura de don Eugenio Gordienco, que era el dueño de Punta Leona en ese entonces, y él me contrató y eso es una historia de 32 años en Punta Leona. 32 años. 32 años tengo que estar en Punta Leona. ¿Y de qué parte de Costa Rica sos? ¿De San José? De San José. Sí. Bueno, qué lujo ser hijo de Rafa Fernández, si me permite, un privilegio, ¿no? Muchas gracias. Y don Chris, usted supongo que no es de Costa Rica. Originariamente. Ya tiene más años. Digo, por el nombre. Sí, imagínate. Sí, mi nombre es Christopher Van. Nací en Washington, D.C. en el año 49, casi nada. Hace nada. Y vine a Costa Rica primera vez por carro de San Francisco como estudiante en el año 69. Pasé un año como estudiante pregrado, después volví, decidí que quería estar en Costa Rica porque me enamoré del país, de la gente y de la biodiversidad o naturaleza, y volví, Cuerpo de Paz, trabajando con Mario Bosa y Álvaro Ugalde en el Departamento de Parques Nacionales. ¿En qué año llegaste con el Cuerpo de Paz? De 71, o sea, como... Eso fue cuando la zona de Arenal era muy popular para el Cuerpo de Paz, ¿verdad? Realmente casi, en esa época solo había como 4 parques, o sea, y estábamos, Mario me mandó a buscar parques, eso fue mi trabajo. Wow. Entonces me dio una moto y me dijo, vaya. Y pasé el tiempo en eso, inclusive tengo un libro con Tech
editorial tecnológico que habla de ese tiempo, los 3 años en Cuerpo de Paz. Bueno, Después fui a trabajar en la UNA, o sea, después de sacar una maestría, y estuve como 30 y algo de años allá, o sea, trabajando en un programa de forestal y después de vida silvestre. y para que los radioescuchas tengan contexto, el señor Bosa que menciona don Chris es uno de los padres de los parques nacionales de Costa Rica, a quien le tenemos mucho que agradecer. No, está bien. A ver, un poco más. Necesitamos saber un poco más de ustedes dos. Básicamente, ¿por qué escogieron el área que escogieron? ¿Por qué se dedicaron a hacer lo que hacen hoy y lo que hacían antes? ¿Por qué escogieron hacer eso? ¿Qué fue lo que los motivó? Tal vez con don Miguel primero, pero solo que subas un poco el micrófono. Sí, tenerlo cerca. Es importante no estar a más de una cuarta, para los que nos están siguiendo, que a veces la persona se echa un poco para atrás y se pierde el sonido. Bueno, como les comenté, yo tuve la oportunidad de viajar a España con mi padre, y estando allí con él... Jovencillo. Muy joven, sí, tenía 18 años. Bueno, eso es importante. Tuve la oportunidad de viajar, de ir a varios países con mi papá. Y entonces, cuando estaba tomando la decisión de qué hacer, dije, bueno, esto de viajar como que me gusta a mí. Entonces me decidí por estudiar hotelería y turismo. Al principio con una mayor orientación hacia el tema de las agencias de viaje, pero ya cuando estaba estudiando ya me volqué y me gustó más la hotelería. Y entonces me he dedicado a eso el resto de mi vida. ¿Y por qué no al arte? Porque lamentablemente mis hermanos todos sacaron el talento y yo no. ¿Lo practicaste en algún momento? Pues he intentado, pero no. Igual debe ser curioso crecer bajo esa sombra también, ¿no? Porque, pucha, don Rafa, creo que, y con el pasar de los años solo se valora más el trabajo que nos dejó. Entonces uno lo escucha nada más, porque yo al menos no soy hijo de un artista, pero que sí cuesta llenar los zapatos de alguien tan grande. Eso sí, usted hizo su propio camino y hoy, pues, Punta Leona es muy reconocido a nivel nacional y centroamericano. Sí, bueno, volviendo un poquito al tema de mi padre, la gente lo conoce a él como el artista. Yo tuve la gran suerte de ser su hijo y era una gran persona mi padre. Entonces muchas de las cosas que yo he hecho a través de mi vida ha sido por la formación que él me dio. Era una gran persona mi padre. No, yo he escuchado que además de ser un gran artista, era una gran persona, que a veces cuesta mucho en ese mundo, especialmente por las características a veces que tiene tan de distintas, los cantantes, los pintores, etc. Sí, hay quien decía Ortega y Gasset básicamente que la mujer se casaba con el artista porque era artista y después se quejaba de la bohemia, voy a ponerlo, exacto, no lo usaba de con la esas bohemia. palabras exactamente, pero es básicamente la bohemia, porque o esperaba que fuera ordenado, que tuviera un horario, que cumpliera todas las reglas preestablecidas, más o menos lo que hace un buen administrador, es decir, que es organizado, que es ejecutivo, y entonces hay como una especie de, aparentemente una diferencia sustantiva entre el artista y el administrador, el que sabe administrar. A veces los artistas necesitan un cable a tierra. ¿Vos jugabas ese papel o no? Bueno, ¿De cable a tierra? En España, cuando estuve, porque yo estuve allá un tiempo largo, prácticamente 9 años, y él estaba yendo y viniendo, entonces yo era como su contacto ahí para todas las cosas que él hacía. Su cable a tierra. Pero era muy simpático porque mi padre era muy formal, no era el artista típico. Incluso mis amigos españoles me decían, ¿pero tu padre es artista? Y yo les decía, sí, claro. Me dice, pues tiene más pinta de abogado que de artista, me decían. Bueno, no lo personificaba como se esperaba. Sí. Y don Chris, usted también recibió influencia de parte de sus papás para terminar trabajando en también si me permite, una rama muy apasionada, digamos, de la biología y de
pues la conservación requiere mucha pasión, creo yo. Bueno, honestamente no. Mis mentores cuando llegué al país fueron Mario Bosa, hasta cierto punto Álvaro Ugalde, y Mario me puso a trabajar con el doctor Joseph Tosi, doctor Leslie Holdridge y Alexander Scotch. En ese momento era dirigido por extranjeros la conservación en el país. Era impulsada. Impulsada, sí, dirigida por don Mario y Mario y Álvaro con los parques, pero yo vi que realmente se habían como olvidado un poco los animales silvestres. Entonces yo dije, alguien que tiene que meterse en eso. Y ese fue el área en el que usted se especializó. Me metí y Mario era director de la Escuela de Ciencias Ambientales y dijo, Chris, hago una maestría en vida silvestre. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Como 27, 28. Pucha. O sea, pero entonces, sí, eso fue y empezamos a estudiar animales, muchos, que no existían estudios, pero era necesario para poder, para conservarlos, para entender algo de ellos. Claro. Entonces, mientras usted se estaba preparando para convertirse en un conservacionista, usted estaba preparando para convertirse en un hotelero, más o menos. Más o menos, porque yo ya Chris tenía... Sí, Chris te lleva un par de años. 70, yo arranqué aquí como más o menos en los 90. Una cosa así. Y además don Christopher es uno de esos especialistas en la conservación de la lapa roja silvestre en el Pacífico Central. ¿Es así? Sí, o sea, entre las especies que estudiamos, tenía una lista de 27 especies como protegido en vías de extinción, pero casi nadie había trabajado con ellos. Entonces yo dije, hay que empezar algo con esas especies. Entonces con mis alumnos y mis asistentes empezamos con algunas y una de esos que yo decidí con quién trabajar fue la lapa roja. Y entre esas 27 especies, podemos un par de ejemplos. Decir unos 3 o 4 ejemplos. Es un poco más, así para que los que nos escuchan puedan... Sí, tuve alumnos sacando la maestría con la Danta en Corcovado. Eso te iba a decir, el tapir, ¿verdad? Muy popular en cuanto a las... Y otro alumno que es de Argentina, que trabajó con el chancho de monte. Y un ex alumno que realmente ha dedicado casi toda su vida al jaguar, Eduardo Carrillo. O sea, hay varios más, pero nos dedicamos a las especies que usaban la gente en comercio, o sea, no tanto en peligro de extinción, y lo que eran problemas para el hombre. O sea, nos metimos un poco en todo. Y las maestrías son los vehículos para poder investigar un poco más las especies, ¿verdad? Hay un trabajo muy interrelacionado entre el sector académico y el sector conservación e investigación, ¿verdad? Que luego es de alguna forma financiado, y ahora podemos hablar un poquito de cómo es que se interconecta Punta Leona con todo esto, o bien el sector hotelero, porque por eso hice la relación antes de que cuando usted estaba preparando como conservacionista, habían otros preparándose como hoteleros. Los primeros esfuerzos de conservación son de empresa privada con científicos. Sí, o sea, casi no existía información y los animales se estaban extinguiendo y, por ejemplo, casi esas especies en la lista, los 27, casi todos, estaban en las áreas silvestres. Entonces yo dije, qué raro. O sea, tiene que haber algo, alguna especie con quien puede convivir el hombre. Y entonces vi en el península de Osa, vi lapas ahí en Puerto Jiménez, pero también un día me llamó un amigo y dijo, vaya al Tárcoles. Entonces ahí encontré las lapas en el pueblo de Tárcoles, los encontré en diferentes pueblos. En Herradura, ¿no? Sí, bueno, Herradura sí, pero también en haciendas, por ejemplo, de Quebrada Bonita, enfrente de Carrara. Entonces, sí había lapas viviendo con el hombre. Yo dije, hay que estudiar esa especie. Pero encontramos que
Cuando empezamos estudios, empezamos a contarlos, vimos que los números iban bajando. Y todo el mundo tenía, ay, pobrecitos, piedad y todo eso. Pero hasta que realmente fui a hablar con Eugenio Gordienko, encontré a alguien que realmente quería ayudar, quería meterse. De hecho, yo tal vez por mi edad, cuando yo estaba, digamos, muy joven, uno veía lapas rojas. Después, por un buen tiempo, casi no las veía normalmente en el Pacífico Central y en otras zonas. Hoy sí las ve en cantidades, y es difícil que alguien que vaya a la zona, que más o menos se ponga en algún lugar adecuado, a la hora adecuada, deje de verlas. En una época eso era prácticamente imposible, o sea, no, era muy difícil. ¿Cuál era el mayor enemigo de la lapa en ese entonces? Cuando los dos están coincidiendo en que hubo un descenso en las vistas. El hombre. El hombre. O sea, laperos que estaban... ¿Para exportar o para...? Yo creo que un poco de todo, pero sobre todo había un mercado negro. Uh-huh. Entonces eso me preocupaba muchísimo. Y yo dije, ay, ¿qué vamos a hacer? Y fue con Eugenio y Punta Leona que empezamos a hacer algo para cambiar el... ¿Cuándo empezó esa relación? Punta Leona con ustedes en el campo de protección. Prácticamente en 1995, ¿verdad, Chris? Sí. Sí, fue en el año 95 que Chris se acercó. Vos ya estabas en Punta Leona en el 95. Estaba empezando. Sí, 32 años dijo, entonces. Exacto. Y yo estaba naciendo. Sí, Chris se acercó a conversar con don Eugenio y don Eugenio me incorporó, digamos, porque desde el principio, digamos, he estado cerca de esto. Y Chris nos llegó, bueno, les puso a don Eugenio la situación, le dijo a don Eugenio, necesito a alguien que me apoye, que me ayude. Tenemos una situación en la que Chris había hecho conteos en el Tárcoles y había determinado que existían en esa época alrededor de unos 215 individuos de lapa, ¿verdad, Chris? De 6 años de conteo. Y entonces digo, y si esto sigue como está, en 10 años aquí no hay una lapa. Y necesitamos hacer algo. Curiosamente, Chris llevaba, entiendo, la intención de proponerle a Eugenio el tema de poner nidos artificiales, y entiendo que Eugenio le sacó la revista. Sí, la misma revista, fue rarísimo. Qué linda coincidencia. Sí. O sea, él estaba igual de preparado. Sí, o sea, más bien me pidió que empezara a construir en Punta Leona nidos artificiales. Y en esa época todavía Carara no era un parque nacional. Yo creo que 95, 90. Fue una reserva biológica, pero fue un poco... Pero no recibía la atención o el financiamiento, que tal vez es a lo que se refiere don Rodolfo, porque Carara hoy es otra cosa comparado a lo que era en los 90s. Sí, o sea, sí. Aunque es complicado porque las lapas anidan no solo en el parque o en la reserva, y en lugares como Punta Leona y en otros sitios. Anidan donde sea, donde encuentran. Hablemos un poco de la lapa y tal vez en maneras bien sencillas para que todos quienes nos están escuchando lo entiendan. No anidan en un solo lugar, sino que anidan en varios lugares, viven 30 años, 20, árboles, sí, en un tipo de árbol alto, bajo. ¿Cómo es la lapa? Encontramos 13 especies de árboles donde anidan y hacen huecos, o sea, anidan en huecos de árboles. Ellas buscan cavidades en los árboles. Sí. Ellas no hacen nidos en las ramas, buscan cavidades en los árboles. Pareció el tucán. Sí, por eso pelean con el tucán para el nido. Y el tucán también roba los pichones. ¿Quién gana esa pelea usualmente? Es complicado, tenemos videos de eso. y no es fácil. Eso es todavía un tema, o sea, grande. Entonces, en los potreros, con árboles grandes, hasta en pueblos, en bosques secundarios, en bosques primarios, como Carara, en Punta Leona hay muchos nidos naturales, pero yo vi, ese es un problema porque los laperos los están robando. Entonces encontramos con unos años que casi no había pichones saliendo con los conteos nuestros. Sí, cuando yo estaba más jovencillo, mucho más jovencillo, vamos a decir, incluso yo recuerdo cuando todavía incluso no existía el puente sobre el río Tárcoles. Entonces, había un ferry
una especie de... Transbordador. Sí, un transbordador, ¿no? Una Digamos barcaza. un ferry. Una plataforma. Una barcaza, digamos, que permitía pasar el carro. Ya después apareció, cuando se hizo el puente, pues de ahí ya se desarrolló ese Pacífico Central que antes... No, y yo me acuerdo por ahí, de muy jovencillo, ir ahí de campamento. Se cruzaba con frecuencia, no era un impedimento. Se cruzaba, pero no con mucha frecuencia, Ok. porque era había que esperar a que pasara, llegara, se cogían 2 carros y después se devolvía y volvía uno a montar 2 carros y pasaba al otro lado. Y en aquella época, en esas zonas, me tocó ver, por ejemplo, varios venados y que no era, habíamos bajado desde Tibibes hasta, pero así, pues en plan de campamento, de jovencillos. Pero digamos que estas especies de árboles, estamos conversando con don Miguel Fernández y Christopher Vaughan en 89.1 FM de Punta Leona, y además de un proyecto que relaciona Punta Leona con la protección de recursos naturales. Y estamos conversando con don Miguel, que es el gerente general de Punta Leona desde hace muchos años, o sea que tiene una larguísima experiencia, tanto de la reserva como de la parte hotelera, y don Christopher Vaughan, que es, digamos, ¿es biólogo o no? ¿O es otro tipo de...? Biólogo, Sí, forestal, Biólogo, naturales, perfecto. un poco de todo. Bueno, y estamos hablando un poco de las 13 especies de árboles donde anidan las cavidades de los árboles donde anidan las lapas rojas. ¿Cuál es el estado actual de las lapas o de esa lista que hiciste en ese entonces? Y podemos ir aterrizando en cómo es que Punta Leona entra a la... Porque, a ver, la protección de especies, gracias a Dios, en Costa Rica empezó hace mucho tiempo, cuando uno se pone a leer de conservación, por dicha, personas como usted, como Daniel Jansen, como los otros profesores que, como dije antes, casi siempre eran extranjeros en ese entonces, y de hecho fueron los que motivaron a muchos y gracias a Dios ahora tengo amigos de mi edad que están así de involucrados, un poco mayores. Esteban Brenes con la Danta, que se ha dedicado toda la vida a eso. ¿Cómo es que se empezó a relacionar? Ya lo dije antes, el mundo empresarial casi siempre es el que financia la conservación de una forma u otra, pero sí quisiéramos entender más. Todos los ticos sabemos de Punta Leona, creo, todos lo hemos escuchado, es una marca muy fuerte en el país, pero no sé si la relacionamos a conservación. Entonces tal vez si podemos, don Chris, saber cuál es el estado actual de ese esfuerzo que usted empezó hace tantos años. Que yo empecé, pero con Punta Leona, y trabajamos con MEP, con SINAC, con algunos donantes. O sea, por ejemplo, hoy día Brit nos ayuda con una marca de café, inclusive. ¿O manera de donación? Sí, para comprar libros. Ok. O sea, para las escuelas. O sea, de qué es el estado actual, realmente todavía quedan como 2 poblaciones viables o mayores. Uno es en Osa. Debe haber 1.200 más o menos, aunque no es posible contarlos, individuos. Y Punta Leona, que Miguel sabía antes de yo, de alguna forma, que habían como 800. Porque yo creo que se saturó el manglar, o sea, de Guacalillo, donde contamos 20, 30 años, y ya están durmiendo, o sea, pernoctando, como dicen, en otros sitios. Por ejemplo, los manglares de Bajamar, Jacó, etcétera, y en la montaña. Entonces, y hay muchos más crías. O sea, debe salir ahora de Punta Leona, calculamos 18 pichones por año, que es bastante. O sea, que si todos no quedan en Punta Leona, claro, en otro sitio. Entonces, 2 poblaciones, Pacífico Central y ahora área de conservación central, Osa, Y Osa. y unos poquitos en otros sitios. Por Manuel Antonio y eso.
ya un poquito más hacia el sur, Sí, el dominical. Y no sé cuántos de esos son animales introducidos. Y tenemos entonces 2 poblaciones grandes que quedan, ¿de cuántas? Cuando antes de Colón, antes de lo que fuera, O antes, cuando lo estudiamos la primera vez, tal vez. de nivel de mar hasta 1500 metros de altura, los dos. Ya no sabía que fuera tan Las alto. dos, era así de popular ella, Sí. o así de Sí. para que todos entiendan lo que Don Chris está diciendo, es que la lapa estaba presente en todo el país, como el yigüirro. Es una especie autóctona. Es una especie autóctona y hay 2 subespecies en el país. Y entonces, No hay una interferencia con otras especies que han venido de otras zonas de América. a veces en algunos zoológicos privados o lo que fuera mezclan, o sea, diferentes especies, lo cual no es bueno, pero eso es otro tema, otro tiempo. Pero sí hay 2 especies. Hay lapa verde, perdón. Claro. Es solo del Caribe. Claro. ¿Lapa verde en qué parte del Caribe? Para que los que nos Antes era la costa, o sea, De Tortuguero a Talamanca. desde Barrio del Colorado hasta... sí, hasta Sixaola. Sixaola. Y me imagino hasta también los 1500 metros. Y ya no. Ya hay Yo pensé, pocos. por un error, estamos conversando con don Miguel Fernández III y don Christopher Bogan, yo pensé que la lapa no vivía más allá de los 600 metros, porque no me ha tocado especialmente verla en las alturas, pero y sí me ha tocado especialmente verla En la playa. en la zona, bueno, o a 200 metros, 300 metros de altura. Yo tengo un amigo que estaba ahí en esa zona, que tenía una quinta, y básicamente ahí había una cantidad muy importante de lapas que se veían pasar todo el tiempo y que venían como de esos árboles, pero digamos que quedaba a 300 metros sobre el nivel del mar, pero nunca, no me lo imaginé que fuera más allá de los 1000 metros de altura. Y ahora con cambio climático están Subiendo todavía. Sí, bueno, necesitan 43 especies, o sea, de árboles para su alimento, semillas y frutas. Yo había apuntado 13 especies. No, 13 en las que viven, 43 de las que comen. Donde ¿Anidan? Ajá. Pero 43 De las que comen. lo que comen a través del año. Correcto. Ah, perfecto. Como deberíamos de comer nosotros. Pero, don Miguel, lo tenemos ahí un poco abandonado, disculpe. Cuéntenos cómo se involucra entonces Punta Leona y cómo hizo usted para saber de esas 800 lapas que estaban en Punta Leona sin que don Chris se diera Le cuenta. voy a decir, que Chris es un científico y él se basa en datos. Claro. Y entonces Christopher, yo le decía, Christopher, tienen que haber muchas más lapas. Entonces Chris me decía, no tengo los datos para decir que son tantas. Entonces Chris se encargó de hacer conteos nuevamente y llegar a ese punto. Pero yo, que no soy científico, le aseguro a usted que hay más de 1600 lapas en la zona. O sea, es un dato empírico. Él es el científico, usted se lo puede creer a él, a mí no, pero yo por feeling le digo, ahí hay 1600 lapas, más de 1600 lapas. Wow. Sí, usted es el de mercadeo y venta, ya vi. No. Y le voy a decir por qué, porque usted, o sea, porque como lo dice don Rodolfo, yo hace 25 años no veía ahí casi lapas, veía 1, 2, 3 lapas volando. Sí, sí. Pero ahora usted ve 30 lapas volando. Siempre hay una. Cuando uno va a conste, Punta Leona, uno siempre saca la foto de la lapa. Esas 30 lapas volando al mismo tiempo, yo no sé, y así que aquí que lo diga el científico, si son, usted sabe que la lapa bueno, no sé si lo sabe, en el ciclo biológico de la lapa, ¿verdad? La lapa nace la lapita y empieza a volar y se queda con los papás 2 años aproximadamente, entre 1 y 2 años, ¿verdad, Chris? Realmente es mucho menos, pero está bien. Bueno, la lapa se queda con los papás porque ahí tiene como una etapa de formación con los padres, ¿verdad? Pero hay un momento donde la lapa se independiza, supuestamente como al 1 año y medio, digo yo, pero bueno. Y ahí esa lapa se junta con las otras lapas solteros, ¿verdad? Entonces yo y estoy diciendo un dato que es el una bandada ahí. que cuando usted ve esas bandadas es precisamente ese grupo de lapas solteras. Entonces por eso yo digo, yo he visto grupos de 30 lapas y he visto grupos de 25 lapas. Pero entonces relacionemos la teoría que está diciendo el don Chris, solo para que aquí en vivo sepamos si eso puede tener sentido o no. Si vemos 30 juntas,
significa que son 30 jóvenes porque no andan en familia todas. No O necesariamente. bien significa que hay reproducción cerca. Eso sí, ¿verdad? Bueno, hemos puesto radios Collares. a los pichones, sí. Ok. Y entonces nos dimos cuenta en un estudio que hicimos con algunas lapas, o sea, pichones, volantones de Punta Leona, algunas de Carrara, algunas de una finca ahí enfrente, que duraron como 7 meses, digamos, solos, aunque querían pasar toda la vida con los padres. Entonces después empezaron a unirse los pichones en grupos. Encontramos grupos de 10, 15 juntos. ¿Familiares o simplemente de distintas camadas, digamos? Bueno, solo habíamos puesto pocos radios, pero vimos que varios de los diferentes grupos estaban juntos. Entonces son diferentes. Es que usted sabe que la lapa hace su pareja para toda la vida, ¿verdad? Entonces cuando usted ve, normalmente ve 2 lapas volando juntas. Sí. A veces usted ve 3 lapas y es porque van con Con el pichón. su pichón. Pero luego por eso es que yo digo... ¿Son y eso es un monógamas? dato mío, pero cuando O usted sea, ve- ¿solo tienen una pareja o Sí, cada- son monógamas, ¿no? son monógamas. Yo creo que sí. Es para toda la vida, su pareja es para toda la vida. ¿Ah, sí? Dicen. Y yo honestamente he visto pichones del año anterior dentro del nido de los padres, o sea, del año anterior. Entonces no quieren irse. Ah, No wow. se quieren, papi. Eso es déjame como quedar". los jóvenes de hoy, que Como no los- sé qué, son hasta los ninis. 35 años Siguen papás ahí. no los pueden sacar de la casa. Sí. Bueno, la lapa está aprendiendo algo del humano, Yo he checado lastimosamente. nidos, he visto adentro y digo, ¿pero qué es eso? Una lapa gigante. Eran el volantón del año anterior. Wow. En fin. Don Miguel, entonces, Punta Leona se empieza a involucrar en esto con don Eugenio Gordienco. Y repito, casi siempre la conservación está de la mano de empresarios o de personas que se salen de su camino usual, de su industria era turismo, restaurante, a veces es metalurgia, a veces son industrias son más grandotas, no sé, y se salen de su camino usual para empezar a preocuparse por la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, como lo dije, o sea, don Eugenio es el que inició, pero curiosamente ahora es su hijo, es Boris Gordienko. Y así como don Eugenio era un amante ferviente de la naturaleza, Boris lo supera. Porque como digo yo, Qué dicha. a veces se pasa un poco, pero es súper conservacionista. ¿Por qué es importante conservar las lapas? Voy a preguntarle a los dos. Uno, ¿por qué es importante para Punta Leona? ¿Por qué es importante científicamente? Yo le puedo decir que cuando usted va a la playa, cuando usted llega ahí a Punta Leona y va a la playa y está ahí, que es un placer, ¿verdad? Estar ahí viendo reventar las olas y en una playa tan bonita, pero si usted va a pasar esa cantidad de lapas volando, eso es un atractivo impresionante. O sea, es realmente parte de lo que hace diferente la experiencia. Es una experiencia para nosotros, la lapa. Es más, nosotros, después de tanto tiempo, hasta tenemos unos rotulitos ahí que dicen que somos la capital de la lapa roja. Porque Buenísimo. tenemos tantas lapas, seguimos trabajando tanto en las lapas, que ahora lo usamos, digamos, como uno de nuestros ganchos o nuestros De mercadeo. atractivos No, de mercadeo. y que alguien compruebe lo contrario. No, es que es cierto. O sea, eso porque, como dijo Chris, o sea, en los últimos 10 años han salido aproximadamente unas 18 lapas por año de Punta Leona. O sea, eso representa casi, en 10 años, casi el doble de lo que había cuando Chris inició con los conteos. Sí. Y yo debo decir como científicamente que no solo trabajo estudiando animales, o sea, me costaba encontrar unas especies en peligro de extinción que podría vivir con el hombre. Y entonces encontramos con la lapa y trabajando con Punta Leona, o sea, con el apoyo de SINAC y MEP y donantes y otros grupos, o sea, y municipalidades encontramos, y comunidades, encontramos personas interesadas, como
trabajando con Ponte Leona en apoyar el proyecto, y ya hoy día no solo hay lapas en Ponte Leona, y no solo hay lapas en Carrara, pero hay lapas hasta Punta Arenas, hasta Costa, Puriscal, o sea, obviamente Quepos, o sea, los lapas han cuadruplicado su distribución. La pregunta y queda pendiente una cosa. Un ejemplo. Necesitaba ejemplos para mostrar al mundo de que hay especies que pueden recuperarse sin que el hombre trate de reintroducir. O sea, ya trabajando mejorando el hábitat, mejorando, digamos, cuidando los nidos, o sea, echando nidos artificiales y trabajando sobre todo con comunidades donde hemos trabajado con por lo menos 3,000 libros, escuelas, o sea, escolares, en 100 lugares donde hay lapas ahora. Pero tal vez, porque me gustaría decir algunas cosas relacionadas con esto y cómo entramos nosotros en esto, porque cuando Chris llega a Punta Leona, entonces dice que quiere poner los nidos artificiales. ¿Por qué nidos artificiales? Bueno, porque hay nidos naturales, pero se los roban y son de alto riesgo. Entonces Chris viene con un proyecto de decir, trae voluntarios y empezamos a cuidar nidos de alto riesgo, empezamos a colocar nidos artificiales y empezamos a bloquear incluso algunos nidos naturales que se los podían robar. A ver cómo resultaba, digamos, la utilización de las lapas de los nidos artificiales. ¿Nos pueden describir uno de estos nidos artificiales? ¿Estamos hablando de postes con un hueco? ¿De qué estamos hablando? Probamos en Punta Leona por lo menos 5 o 6 modelos. Y Eugenio siempre estaba ahí como arquitecto, observando, y hasta Pepe Figueras llegó a develar uno. ¿Cómo se llama? Inaugurar el proyecto. O sea, que tuvimos en 94. Sí, se subió en uno de los árboles. Sí. 84 o 94, porque yo creo que... 94, José María, entonces. Fue como en el 90, sí, por ahí, por el 94, 95. Ya Pepe hijo. Sí. Entonces, desvelamos el primer nido y fue como un tubo de 14 pulgadas PVC, o sea, como de 2-3 metros que usaban en Perú. Okay. No funcionaba muy bien, entonces probamos otro de madera, de varios tipos, y terminamos con un ex lapero que dijo que tenía la mejor receta. Y era como un tanque de 50 galones, digamos, de cebada o algo así, que ellos que tienen en Tárcoles un taller que fabrican con fibra de vidrio. Entonces ya eso es lo que usan hoy día. Y pueden ver eso en el website de Punta Leona. Pueden ver los... buenísimo. Ojalá quien está escuchando lo vaya a ver. ¿Cómo puede verlo la gente, el website de Punta Leona? Se mete que Punta Leona... Sí, bueno, el de www.puntaleona.com me parece que es. Y hay uno dentro específico, de ese ahí hay un... en el web de Punta Leona hay uno que es específico para ver el programa. porque ahora tenemos unas cámaras en los nidos y pueden ver las lapas en tiempo real. Sí, en tiempo real. Qué bueno. Antes de que se me olvide, porque contaba que Chris nos plantea poner los nidos, ¿verdad? Nosotros ponemos los nidos, pero el mismo Chris llega y nos dice, bueno, pero es que no hacemos nada si no hacemos educación ambiental. Y entonces aquí don Chris nos invita, digamos, a visitar las escuelas, y empezamos con un programa las escuelas de la zona en todas las escuelas del cantón, que muchos a través de este librito, y que a mí me parece que ha sido una gran parte del éxito de este programa, porque los mismos chiquillos que estamos hablando hace 25 años, 30 años casi, ¿verdad? Sí. Los mismos chiquillos pues motivaron a sus padres a dejar de ser laperos, y los que serían hoy laperos, más bien son defensores de la lapa, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Don Miguel, yo quería preguntarle, bueno, don Chris, usted dijo una frase que estoy seguro que don Rodolfo va a recordar alguna en su biblioteca literaria, que usted tiene el privilegio de tener, esa frase que él dice, vivir con el hombre. Qué intensa frase, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil vivir con el hombre para la naturaleza, ¿no? Y gente que le ha dedicado la vida entera a ver cómo hacemos para convivir con la naturaleza, el hombre,
y luego en la era de la tecnología, en la era de lo que ha cambiado Punta Leona de cuando usted llegó a lo que es hoy. Yo también trabajo en turismo y a veces cuesta mucho que se nos reconozca, los que trabajamos en turismo y en desarrollo o que construimos con cemento, cómo usted puede trabajar en conservación, ¿verdad? ¿Cómo? Si usted más bien es la antítesis. Es muy curioso y al final hay una simbiosis y codependencia entre el turismo y la conservación, ¿verdad? Yo nada más quería saber qué decirle hoy, don Miguel, don Chris y don Rodolfo, ojalá, a las personas más jóvenes, más viejas, de la edad que sea, que les cuesta encontrar esa relación o admirarla o creer que, bueno, es que usted está conservando, pero gracias a que una empresa grandota le ayuda. Y hay mucha gente que quiere a veces tergiversar esos esfuerzos o disminuirlos y no más bien aplaudir el hecho de que la gente, como dije, se sale de su camino normal para entrar en la conservación. Tal vez yo lo que puedo decir es que de la mano de Chris nosotros hemos aprendido muchísimo y hemos ido como estructurando o desarrollando los conceptos en los que hoy basamos, digamos, nuestras actuaciones. Nosotros decimos que hacemos turismo regenerativo y lo hacemos precisamente porque llegamos a la conclusión de que el impacto que tenemos no es solamente donde estamos, sino que es alrededor de donde estamos. Y para nosotros la Lapa Roja es un claro ejemplo de eso, porque como Chris dijo, hace 30 años la Lapa volaba en un territorio que hoy es más o menos 5 veces más grande de lo que volaba en ese entonces, o sea, se ha extendido mucho. Y aprendiendo de esto, para que veas que hay una experiencia, don Boris, que es, digo, súper conservacionista, empezó con un programa de arrecifes regenerativos. Con conteos también. Entonces determinó que, bueno, que habían 6 especies ahí en el lugar, en Playa Blanca, y decidió hacer unas campanas para hundir unos arrecifes. Bueno, 2 años después habían más de 60 especies y el conteo de los peces que había, que la primera vez había sido un conteo como de 80 peces, ya era como de 3,000. Eso es lo que nosotros llamamos turismo regenerativo y eso es lo que hemos A ver, impulsado. Dos cosas que me interesan antes para que terminar un poquito de ver esto y después entramos a este libro que me parece que está muy bien planteado didácticamente hablando, digamos, sencillo, corto, bien dirigido, con dibujos para colorear los niños, y parece muy bien. Esas especies, hablemos un poco de las especies de árboles donde anidan y las donde comen, así, digamos, las principales. ¿Quieres saber cuáles? Sí, diga 4 o 5, que para que la gente más o menos vaya. Donde anidan y donde comen, gallinazo, Gallinazo. jabillo, ceiba, o ceibo, como quiere llamarlo. Sí. Esos 3 usan tanto para anidar como para comer. Para comer. Eso es un ejemplo. Chris dice, y eso es lo que Chris determina, que bueno, que la Lapa vive con el hombre, pero vive con el hombre en estado silvestre, ¿verdad? Eso es lo interesante, y por eso me acordó usted ahorita cuando pregunta qué comen, porque a mí a veces me despiertan las lapas en Punta Leona porque están comiendo ahí al lado de la casa almendro de montaña, almendro de playa. De playa. Eso comen mucho y son muy ruidosas y están ahí al lado de uno en estado silvestre. ¿Y eso decir, Chris? Y es así, y por eso realmente hay que reforestar con ciertas especies que ayudan la Lapa. Yo no sé si por ahí va Miguel, pero realmente cambia de mes a mes a veces esa dieta, y más con cambio climático. Entonces tenemos que ver cómo, con investigación, cómo entendemos un poco antes de entrar y a manejar, para decirlo así, la lapa silvestre. Y me gustó que Miguel dijo lapa silvestre, porque son silvestres. Sí, están en libertad. Una consulta ignorante. Cuando alguien pone fruta para atraer a los pájaros, ¿está haciéndoles daño? Que es muy común eso, ¿no? Es muy, muy, muy común. Depende realmente de lo que uno quiere, y eso es totalmente otro tema. O sea,
en este momento yo creo que en general los lapas en Punta Leona, los lapas en Jacó, los lapas en Tárcoles, hasta en Orotina, donde están llegando ahora, son silvestres. No sé si hoy día están llegando ya a meterse con el ser humano, pero hasta me han enseñado videos de los lapas a 2 metros, 3 metros de la casa con un hombre sentado ahí, como diciendo, hola, wow, silvestre. No sé. Bueno, a mí no me ha tocado 2, 3 metros, pero digamos 4, 5 metros sí. Bueno, en ciudades como Caracas, en Venezuela, te vuelan a la casa, las azules con amarillo. No sé si usted ha tenido el placer, pero es muy impresionante lo cerca que vuelan en Caracas. Y yo quería preguntar, ¿cuál es el peligro actual? Antes dijimos que el humano era el mayor detractor de la lapa. Hoy hay bastante protección. Esperaría, don Miguel, que en lugares como Punta Leona es imposible llevarse una lapa, supongo. Bueno. ¿O todavía ven casos así de cazadores? No, ya tenemos mucho tiempo de que no es nuestra principal preocupación, aunque es algo que siempre hay que estar monitoreando. Nosotros pensamos que en Punta Leona, pues, es más, no solo en Punta Leona, yo creo que eso realmente con este trabajo de educación ambiental que se hizo en las escuelas con muchachos, o sea, los que iban a ser laperos en este momento no lo son, gracias en parte a esto. Entonces, yo creo que hay poco. Nuestra preocupación es que vuelvan los laperos. Esa sí es una preocupación. Entonces, en este momento estamos en un crecimiento sostenido. No hay mayor peligro más que el tucán y las peleas silvestres. El peligro ahora es si el gobierno cambia el reglamento y permite eso de... ¿Por qué hay un peligro? ¿Hay una propuesta de cambio del reglamento o qué es? Correcto, una noticia que se hizo popular, ¿verdad? Es correcto. Pero digamos, que nos explique un poco. Claro, cuál es ese cuéntenos. peligro. Yo no soy abogado, pero por otro lado el temor es que van a decir, ¿cómo podemos parar realmente? O sea, si se nota que son recogidos o están en la casa antes de 2017, entonces son legales. Pero yo puedo agarrar un pichón mañana que iba a salir del nido, y un abogado podría hacerme un escrito diciendo, sí, eso fue 2016. Bueno, no, pero digo, eso está sujeto a una prueba y la prueba biológica no les daría. No, digamos, pero hay ese peligro, pero digamos que hay límites a esos peligros. Sí, porque también jurídicamente hablando, habla el abogado que está sentado en esa mesa. Sí, la modificación del reglamento permitiría que la tenencia de lapas que se hubieran adquirido antes del 2017. Lo que pasa es que... ¿Cuánto vive una lapa? 30 y pico o más. Depende de para que tengamos en contexto. Lo que pasa es que uno que conoce, ¿verdad?, que sabe cuáles las limitaciones que tienen los ministerios, dice, ¿cómo van a controlar eso? O sea, ¿cómo van a asegurar? Están abriendo un portillo para que haya... ¿Y cuál es el objeto de ese portillo, según ustedes? Digo, porque habrá algún interés. ¿Quién tiene interés en eso? Salvo algún conversar. Alguien que las quiera tener porque ya las tenía, o no sé. Estoy pensando en voz alta, no tengo un criterio. Bueno, porque los quieren tener en cautiverio y ya pueden mostrar que los tenían antes de 2017. Yo creo que hay abrir un portillo. Yo creo que lo que más está mostrando, don Rodolfo, es que quien está en el MINAE en ese momento, que fue el MINAE el que impulsó esto, y salió muy de la nada, sí, creo que a usted lo sorprendió, probablemente, a alguien que lo protege tanto. A muchos. Yo creo que esto nada más desnuda el desinterés que tiene el MINAE en ciertos temas específicos, y esto fue uno que, al menos yo puedo dar la opinión, porque yo he seguido la noticia de cerca, que demostró mucho que no estaban tan preocupados por la lapa, porque la quieren encerrar para que la gente la pueda tener. Básicamente es eso. Según el texto hay 19 lapas en el mundo. Especies de lapas. En nuestro país, ¿cuáles hay? Y después vamos a dos. Sí, dos especies. La lapa roja y la lapa verde. Y la lapa verde. Y 2 subespecies, dijiste antes. Bueno, por lo menos 2 así en el Pacífico de roja. Nos quedan 5 minutos, no sé si quieres compartirnos algo. Sí. Eso, o sea,
ya han cuestionado varios grupos. Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, APREFLOFAS, cuestiona lo de la propuesta de Minay. Del reglamento Sobre el nuevo reglamento. Después la UNA, especialistas ahí en programa en manejo de vida silvestre y otros grupos han cuestionado. SINAC no tiene forma de hacer control de lo que yo tengo la lapa antes de 2017. Puedo falsificar una factura y decir que la compré antes en el extranjero porque aquí está prohibido la venta. Para quienes no nos están viendo, Don Chris nos está enseñando físicamente los reclamos que han hecho grupos formales y académicos a el impulso que está teniendo esta normativa para mantener legalmente las lapas en cautiverio. Y eso hemos hablado Miguel, yo, Boris y otros, de que el temor nuestro es que van a empezar a saquearlos de los nidos, o sea, los pichones, en el Pacífico Central y en otros lados, y van a empezar a vender a diferentes grupos. O sea, sirven sí los genes de una lapa que no viene de cautiverio. Si uno quiere reproducirlo, son genes buenísimos, nuevos, para tener ahí. Otro tema para mí importantísimo es que, digamos, con todo el estudio, toda la base científica del estudio que Chris ha desarrollado a través de 30 años, está todo el dato o todos los datos que se requieren para entender por qué es importante que la lapa se reproduzca en libertad y esté en vida de manera silvestre. Pero ¿cuál es la base científica para decir que puedan haber lapas en cautiverio? Nos quedan... Yo pensaría que no hay. 2-3 minutos. En un minuto cada uno. Tal vez nos cierran ustedes por qué es importante plantear lo que están planteando y por qué los costarricenses debemos tomar en cuenta eso. Don Chris. En el orden que ustedes quieran, don Chris o Miguel. Yo lo que siento es que realmente hemos demostrado con Ponte Leona y con otros grupos juntos, pero sobre todo con Ponte Leona como el punto, o sea, el núcleo, de que es posible recuperar una especie. O sea, manejando la especie silvestre en el campo, trabajando con su hábitat. O sea, sin dejar de ser silvestre. Sí. Trabajando con las comunidades, trabajando con las escuelas, donde los niños enseñan a los papás, enseñan a los vecinos y realmente ya es un lujo y es un símbolo de la zona. Y yo creo que el mismo Pacífico Central siente que son casi como dueños de las lapas, o sea, hoy día. Y trabajando también cuidando los nidos de las lapas y cuidando las lapas. Por lo menos no hay cacería como en la Amazonía de los adultos, cosas así. Entonces hay mucho realmente que uno puede hacer, que podemos demostrar al mundo en zonas donde tienen problemas con eso, encabezado por grupos como Ciencia y grupos como Ponte Leona ayudando. Don Miguel, un minuto, tal vez el tiempo nos mata. Decir que la lapa es una ave que está hecha para volar distancias largas, no para estar encerrada. Y que cada lapa que se saca de la vida silvestre es una disminución en la variedad genética de las lapas, acerca más a la lapa a la extinción que dejarlas en la vida silvestre y libremente. Es un buen cierre. En general uno diría que uno debería cambiar las leyes, los reglamentos, en general cuando uno tiene que resolver un problema. Si no está el problema, si eso no ha generado un problema, ¿para qué cambiar un reglamento? Salvo que tenga algún interés alguien, pero digamos que si uno no encuentra una razón objetiva para cambiar algo que ha venido funcionando, no lo cambie. Hemos estado conversando con don Miguel Fernández y don Christopher Bogan en el programa de 89.1 junto con
Daniel Leis, en un programa más de Al Punto con Pisa, en 89.1 FM. Muchas gracias por participar. El tiempo siempre es nuestro enemigo y esperamos el mayor de los éxitos en su tarea y por supuesto en un futuro volver a repasar cómo está la cosa, cómo va la cosa a partir de cambios que se vayan dando. Muchas gracias por acompañarnos a los dos y gracias por el esfuerzo que hacen por la naturaleza y por el país. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes el próximo jueves a las 3 de la tarde en un programa más de Al Punto. Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Soy Mario. Estudio la carrera de nutrición gracias a Ciudadelas de Libertad y valoro que acá me han enseñado a ser un líder que aporta a la sociedad. Hoy, junto a otros jóvenes, lidero el proyecto social Ciudadelas en Movimiento, donde promovemos espacios seguros de recreación y actividad física. En este 52 aniversario de Ciudadelas de Libertad, celebramos que liderar es servir. Conoce más de nuestro impacto en www.fclibertad.org. Raspa, activa y gana con la Lotería Instantánea. Activa raspas no premiadas en la app JPS su alcance y participa para ser uno de los 5 ganadores que girarán la rueda con premios en efectivo, desde los 400,000 colones hasta un premio mayor de 5 millones de colones, o uno de los 5 ganadores de premios en efectivo de 500,000 colones, 300,000 colones, 200,000 colones o 10 ganadores de 2 paquetes de raspas. Segundo sorteo, viernes 5 de junio. Juega responsablemente, juega para hacer el bien. El sabor que tanto amas lo llevamos a otro nivel. En Ready Pizza decidimos evolucionar, mejoramos nuestra receta